Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Estoy súper emocionada porque de verdad soy una gran fan de este autor, de este psicólogo, de este profesionista en todos los temas de los buenos tratos, de los cero golpes, y les quiero presentar a Gaudencio Rodríguez. Gaudencio es licenciado en Psicología Clínica y tiene una maestría en Psicoterapia Analítica Grupal. Es facilitador certificado del Círculo de Seguridad Parental y en Disciplina Positiva. Es conferencista, docente, tallerista y también consultor para la UNICEF en temas de crianza positiva y de buen trato. Su libro, del cual venimos a platicar hoy, que es de mis favoritos, de verdad, yo lo recomiendo muchísimo a las personas que me siguen en Instagram, es el Cero Golpes, 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil. Gaudencio, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Michelle, pues yo también estoy muy contento por fin poder estar dialogando contigo. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por poner este tema en tu espacio, que es un tema muy importante y urgente, sobre todo en México y Latinoamérica. Entonces, estoy contento de estar aquí contigo. La verdad, gracias, estoy súper feliz. Estábamos platicando antes de empezar el episodio que yo mucho que me pasa en las asesorías y así, no, los papás puede llegar que las primeras 10 veces que le dicen algo al niño lo dicen con toda la tranquilidad, con toda la paciencia, y de repente la 11ª ya algo los desborda, ya gritan, ya dan un manazo, ya amenazan. Entonces, justo vamos a platicar el por qué es como lo ideal tener una crianza, una disciplina completamente sin violencia, sin golpes. Entonces, empezamos desde cero. A ver, Gaudencio, ¿cómo se te ocurrió escribir este libro? Bueno, el libro terminó editándose porque hace más de 15 años yo tengo una columna editorial en un diario local de acá de Guanajuato llamado Correo, donde cada domingo publico un editorial. La columna se llama Parentalidad y en general pues son artículos que una persona que para mí tiene mucha autoridad en el tema porque ella es doctora en educación y además fue coordinadora editorial en una universidad de prestigio en México. Me seguía, me leía y ella fue la que me dijo, oye, tus artículos se sostienen en el tiempo, o sea, no es una publicación que muere con los días, sino que el contenido es muy útil, sobre todo pues para papás, para mamás. Y ¿no has pensado en escribir un libro? Yo no me lo había planteado, pero al ser ella una autoridad para mí, María Esther Bonilla se llama, a quien le mando un saludo si nos escucha en algún momento, me prendió como el foco de algo que no se me había ocurrido, y como ya tenía mucho tiempo escribiendo, fui ahí como a la memoria y me di cuenta que tenía muchos artículos ya acumulados en el tiempo sobre el tema de la prevención del castigo corporal. Y pues los compilé y me di cuenta que ahí había un libro, ¿no? Eran muchos los artículos, lo único que hice fue, digamos, actualizarlos, ampliarlos y escribir muchos otros inéditos, pues, para darle todo un cuerpo a ese libro. Y así, digamos, quedó el armado en 3 partes. La primera parte que habla de las causas, consecuencias y dinámicas psicológicas, sociales que sostienen el castigo corporal y humillante en la crianza. Y luego otras 2 terceras partes del libro, que es la mayoría, pues sobre alternativas de cómo sí, ¿no? Digamos, el primer tercio es cómo no y por qué no criar de esa manera. Y las otras 2 terceras partes es pues ideas de por dónde sí, ¿no? Entonces, así fue como en el 2014 aparece la primera edición y luego 2017 la segunda, y ahora en este año 2022 recién lanzamos la tercera edición actualizada, ampliada, con casi 40 páginas nuevas, donde cuento lo que ha ocurrido, que ese es un dato interesante. De 2014 que aparece la primera edición a 2022 son 8 años en que han pasado cosas muy interesantes en el tema de la crianza, que tal vez las podríamos platicar si hay curiosidad enseguida. Por supuesto. A ver, me gustaría empezar como que desde cero a describir qué acciones son considerados castigos corporales, porque muchas veces los papás
¿no? En este afán, ¿no? Un poco se justifican, ¿no? Pero es que le di tantito en el pañal, o no le dolió, o sea, que como tal, ¿no? Muchas veces creemos que castigo corporal es algo muy, muy grave, pero ¿qué acciones o cuál es como el abanico de lo que incluye? Mira, creo que aquí cabe que responda a la pregunta de manera precisa y formal, y esta precisión y formalidad en la respuesta hoy ya no la da la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Hubo una reforma el año pasado, el 11 de enero del 2021, a esta ley, donde ya quedó explicitado la prohibición de castigo corporal y humillante. Y entonces, que estemos hablando tú y yo de este tema, invitando a la gente a que no utilice esos métodos, pues no es una ocurrencia tuya y mía ni una invitación solamente, sino más bien es un mandato jurídico que tenemos en México en esta ley general y que vale la pena que la conozcamos, porque el hecho de que desconozcamos la ley no nos exime de culpa si incurrimos en esas prácticas. Entonces, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 47, fracción 8, define el castigo corporal o físico como todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve. O sea, la definición es muy precisa para que no haya confusión que hoy existe, tal como tú planteas en la pregunta en la gente, ¿no? Oye, No. pero yo nada más le di un pellizquito, nada más lo empujé para que entienda. Eso es castigo corporal o físico y está prohibido por la ley a partir del 2021 en México. Te escucho eso y el corazón se me hace así de todo lo que, o sea, todo lo que normalmente ha pasado que los hizo hasta escribir, ¿no? De tomar bebidas calientes, o sea, todo esto está cayó como si es, o sea, son realidades que nos topamos. Sí, tristes realidades y es que no le está yendo a la infancia en pleno siglo XXI, ¿no? O sea, con todo el avance tecnológico, el conocimiento sobre el desarrollo humano que hemos sumado en el siglo XX, de todos modos sigue sin irle bien, porque sucede que cifras actuales, 2019 de UNICEF decían que 6 de cada 10 niñas y niños seguían siendo disciplinados con castigo físico o humillante, o sea, más de la mitad, la mayoría, pues, ¿no? En siglo XXI. Y esa cifra sabemos que hizo explosión con la pandemia. La pandemia aumentó el estrés parental, la desesperación se puso ahí a hervir y pues seguramente esta cifra se movió y aumentó. Entonces, qué miedo. Sí, es como tú lo planteas. Bueno, esta definición que está en la Ley General de los Derechos de Niños y de Adolescentes está tomada de la definición del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que le recomendó a los países del mundo desde el 2006 que prohibieran estas prácticas. ¿Por qué? Porque la gente las tiene muy normalizadas, naturalizadas y no las llama maltrato. Les llama educación, lo llama disciplina, les llama por tu propio bien, etcétera. La gente ha podido reconocer y estar en contra del maltrato infantil grave y extremo, ¿no? Y ese jurídicamente pues ya estaba tipificado como un delito en nuestro marco jurídico, incluso es una causal de pérdida de patria potestad. Pero estos otros malos tratos que ahorita acabamos de leer en la definición de la ley, la gente no los considera tal. Entonces el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas le dijo a los países, legislen, prohíban, para que no quede confusión en la gente. Entonces, 2006 y apenas en el 2021, nuestro país hizo la tarea. En la actualidad, sí. Dime una cosa, eso fue la ley antichancla, ¿no? La llamaron coloquialmente la ley antichancla. Sí, y así suelen llamarla porque lo que ha ocurrido es que una vez que la Cámara de Diputados y Senadores reforma la ley general y también reformó el Código Civil Federal,
pues eso lo que ha generado es la obligación a que cada estado de la República Mexicana legisle su propio marco jurídico, y entonces cada vez que un estado hace la tarea y anuncia pues que está trabajando en la prohibición, la prensa sí la ha llamado como la ley antichancla, Sí. que digamos estrictamente hablando no es una ley completa, sino solo es una reforma a una ley ya existente, y que consiste en eso, en decirle a la población: no se vale más para fines de crianza, de disciplina, de educación, estos métodos que atentan contra la dignidad del niño, niña y adolescente. O sea, me Y parece... Dime, agregamos dime. un dato más. Eso es el castigo corporal y físico. Y a veces la gente dice, bueno, pero ¿qué pasa con el que no es castigo físico o corporal? Bueno, en la ley también quedó explicitado la prohibición del castigo humillante, y está definido como cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia, humillación, cometido en contra de niñas, niños y adolescentes. Entonces, a mí es muy importante informarle a la población, pues, ¿no? Que no solo es atentar contra el cuerpo físico del niño, sino también contra su cuerpo emocional, espiritual, cultural, político. Contra todo su cuerpo está prohibido, y eso está en la definición de castigo humillante, porque a veces nos dice la gente, ¿no? Oye, no, yo nunca le he dado un manazo, una bofetada, una nalgada, nunca he tocado el cuerpo de mi niño para agredirlo. Pero resulta que cuando hace una pataleta, para que deje de hacer la pataleta, una de dos: o lo ignora y le dice, yo me voy si no te calmas, o le dice algo peyorativo, ve nomás, qué infantil eres. Bueno, eso entra en la definición de castigo humillante, Está y no se cañón. vale, está prohibido. Está prohibido. No, no, no. Aparte, a mí cuando empecé a escuchar toda esta parte de la ley antichancla, cuando tú le dices a alguien la ley antichancla, automáticamente la cabeza de todo mexicano está muy arraigado a la chancla, ¿no? O sea, ya sabes, hasta en la película de Coco sale la abuela en la plaza quitándose la chancla para darle al nieto. O sea, tenemos muy arraigada esta creencia, es como muy cultural. Entonces, ¿por qué crees que tenemos como tan arraigada la creencia que solo con castigo físico, con castigo corporal, se logra educar a los niños? Sin lugar a dudas hay muchas respuestas, pero digamos, una que condensa a muchas de estas respuestas, y es de las más importantes, es por un asunto transgeneracional. Es decir, yo suelo decir, pegamos porque cuando fuimos niños nos pegaron y nadie nos dijo que eso estaba mal, ¿no? O sea, pudieron habernos pegado para disciplinarnos, un manazo, una bofetada, un pellizco, pero si alguien en la vida hubiera aparecido para decirnos, oye, entiendo que te sientas mal, que estés triste, que estés atemorizado, porque eso que te hicieron no estuvo bien, no se vale, atenta contra tu dignidad, atenta contra tus derechos, es más, hasta o actualmente está prohibido. Si alguien hubiera aparecido para decirnos eso, hubiera ayudado mucho para no repetir la historia. Pero, pues estas generaciones de personas adultas de hoy, pues venimos de la naturalización. Entonces, tanto quien nos pegó para disciplinarnos, como quien fue testigo o a quien pudimos habérselo platicado, no pudo decirnos esto que yo acabo de mencionar. Es decir, no pudo decirnos, oye, no, pues qué mal ese profesor que te dio ese reglazo. Oye, qué mal que tu padre te haya hecho eso o tu madre. No, pues esto estaba legitimado. Entonces, más bien las respuestas en ese tiempo eran, oye, pues ¿qué hiciste? ¿No? Claro, Y por te lo algo te lo ganaste. hicieron, te lo ganaste. Y después eso, al venir de las figuras que son autoridad nuestra, pues tienen que ser acomodadas en nuestro propio relato mental para que no incomode. Y uno de esos acomodamientos que hace, pues es validar el discurso de ese otro que me dijo, pues, ¿qué hiciste? Uh-huh. Uno termina diciendo, pues sí, creo que obré mal, creo que lo hice mal, creo que yo era tremendo, me lo merecía, ¿no? Y entonces, si yo valido eso, si yo lo naturalizo, porque no hubo nadie que me ayudara a desnormalizarlo, pues una vez que me convierta en educador, papá, mamá, docente, instructor, etcétera, y vea que un niño obra mal desde mi punto de vista, eso va a estar en mi cerebro profundo, en mis memorias profundas, como un recurso que va a salir sin pensarlo. Ante el estrés del momento, ¡pum!, se va a ir,
porque está validado en mi cerebro, no solo en cortical, ¿no? No solo en el cerebro consciente, sino en el cerebro profundo. Entonces creo que eso no lo explica todo, pero lo explica en gran parte por qué esto tan arraigado, porque el dolor que uno vive necesita encontrar una lógica y un acomodo en el relato a través del tiempo para que no siga doliendo plenamente, aunque nos lleve a hacer cosas autodestructivas o destructivas. Y estamos hablando técnicamente del trauma, ¿no? Esto es un trauma. Que luego la gente suele decir, pues a mí me trataron así, mírame, yo no estoy traumado. Ay, era mi siguiente pregunta. De verdad que me topa mucho papás que me dicen, pero a mí me pegaron y mira qué bien salí. O a mí me pegaron y yo no soy una persona agresiva. O a mí me pegaron y gracias a esa nalgada a tiempo, mira qué bien estoy. ¿Qué le dices tú a los papás cuando te dicen eso? ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, lo primero es a nivel sensorial en mí, al escuchar eso, actualmente, digamos, aparece una sensación como de empatía hacia esa persona, ¿no? De compasión, no lastimera, sino en el sentido literal de la palabra. ¿Por qué? Porque alguien que afirma tal cosa, pues nos está dando como la evidencia de la consecuencia que tuvieron esas prácticas en él, ¿no? Dicho de otra manera, esa es una de las muchas secuelas que dejan esas prácticas de crianza. Que normaliza la violencia. Claro, y hasta agradecer que me trataron así, porque pienso que gracias a eso hoy soy una persona de bien. Pero ¿por qué lo pienso así? Pues porque en la infancia, cuando nos dieron el manazo, el reglazo, el jalón de oreja, que fue el primer golpe, generalmente vino acompañado de un segundo golpe, que era verbal ahora del tipo, y lo hago por tu bien, lo hago para que entiendas, lo hago porque no haces caso, lo hago porque ya no sé qué hacer contigo. Ese es un segundo golpe, ahora verbal, que hace que aumente pues mi sensación de dolor, de vergüenza, de culpa, y esas sensaciones no gratas tienen que encontrar acomodo, como mencioné hace un momento. Y este es el tipo de acomodos que se hacen, el terminar incluso por agradecer esos modos rudos, ¿no? Bueno, gracias a eso. Bueno, ¿qué les digo si me piden mi punto de vista cuando me plantean eso? Les digo, parafraseando un poco a Rosa Jové, que cabe la posibilidad que en realidad lo que ocurre es que no tenemos idea de qué versión seríamos si esos golpes no hubieran estado en nuestra vida, ¿no? Pero ¿qué nos dice la evidencia científica? Pues que seríamos una versión mucho mejor de la que hoy somos, ¿no? Probablemente, claro que soy una persona suficientemente de bien, ¿no? Pero obviamente con lo que observamos en las personas que tuvieron una crianza con estilos significativamente autoritarios y que no fue necesariamente la mejor manera. Entonces, más preciso sería decir eso. No tengo idea de qué versión sería si no me hubieran dado ese tipo de tratos, ¿no? Pero desde la evidencia yo sí le ayudo como a imaginarlo. Te diría, mira, tú serías todo lo bueno que hoy tienes en ti, más todo aquello que te restó el efecto del golpe. Entonces, he venido diciendo que más preciso sería decir, yo no tengo idea de qué versión sería si no me hubieran pegado. Pero lo que sí podemos reflexionar con base a la evidencia es que la versión que hoy sería contendría todo lo bueno de los buenos tratos que me dieron mis padres, mis madres o quienes me cuidaron, más eso que me restó cuando me golpearon, porque cuando me golpearon sentí culpa, miedo, terror, me sentí indigno, me sentí poco importante, y eso se traduce después en mi personalidad adulta en cosas concretas. O sea, esas experiencias tienen que ver hoy con mis inseguridades, mis fobias, mis taras, mis obsesiones, y esos rasgos contra los que he estado teniendo que trabajar para ser mejor persona hoy en la adultez. Dicho de otra manera, los buenos tratos suficientes en la vida, crónicos y frecuentes en la vida, hacen que uno sea una persona adulta a la que le fluyen con mayor naturalidad habilidades de todo tipo, no solo cognitivas, sino también socioemocionales, ¿no? Y
es una persona adulta que no solo es funcional, que no solo tiene un trabajo, una pareja, sino que también mantiene vínculos sanos, es capaz de escuchar al otro, de contenerle, de acompañarle. Es una buena pareja porque cuando su pareja llega estresada, cansada a casa, le puede mirar y detectar ese cansancio y entonces puede fungir como una figura de apoyo. Oye, te veo con una cara de cansancio, ¿qué te pasa? ¿Cómo te ayudo? Tómate este vasito con agua, siéntate, descansa. Se vuelve en un compañero, una compañera muy, muy sensible, y cuando decimos sensible es con la capacidad de observar al otro porque es capaz de salir de sí mismo, identificar esa necesidad de la otra persona y poderle ayudar a cubrirla, ¿no? No, realmente seríamos unas versiones mucho mayores y no tendríamos esta sociedad donde a cada rato vemos personas adultas que pierden la cabeza porque en el crucero se le metió un poco el otro coche, o que se pelea porque su equipo de fútbol perdió, o pues todos estos niveles de criminalidad, de violencia que padecemos en nuestro país, tienen que ver con la calidad de la crianza que tuvimos esta generación adulta. Lo que pasa es que a veces se nos olvida el vínculo que tiene crianza en la infancia con efecto en la vida adulta y la vida social en su conjunto, ¿no? Claro que seríamos una versión mucho mejor, ¿no? Sí, se me hace impresionante. Oye, estabas diciendo algo súper interesante, que no, como que todo lo que siente, por ejemplo, este niño, ¿no? Que se siente indigno, que se siente poco importante. ¿Podríamos profundizar un poquito más en qué le pasa al niño? ¿Cuáles son las consecuencias cuando, por ejemplo, lo golpean, lo humillan? Sus padres, que sus padres, tenemos que recalcar, son las personas más importantes para él en estos momentos. Entonces, o sea, podríamos profundizar un poquito más como esta sensación que le da al niño en estos, pues un poquito como, pues sí, en estos Sí, momentos? sí, claro. Y primero decirle a la gente que nos puede escuchar que todo esto que estamos platicando, insisto, no se nos está ocurriendo a ti y a mí, sino que todo esto abreva de lo que la investigación en el tema ha venido acumulando en las últimas décadas. Entonces, la pregunta que tú lanzas tiene respuesta concreta. Se han hecho cantidad de estudios para ver qué consecuencias tienen estas maneras de criar en niños y niñas, y hay una investigadora que ha dedicado mucho tiempo a esto, que se llama Elizabeth Hershow, y que ha hecho esto que se le llama como metaanálisis, pues ha investigado cantidad de investigaciones en este tema, y entonces ella ha encontrado que las afectaciones cuando se utiliza el castigo corporal o físico tiene que ver con afectaciones de la salud mental del niño. O sea, para empezar, afectamos la salud mental de nuestro niño. Hay un incremento en las conductas indeseadas y de la agresión por parte del niño. Generalmente se le pega para que se porte bien, para que ya no haga tal cosa, para que no sea pegalón con su hermano, para que no ande de agresivo, pero curiosamente el efecto es contrario. Claro. Incrementa este tipo de conductas. Hay una reducción en algo que se llama la internalización moral, es decir, estos niños educados de esta manera no adquieren como criterios de valor para la toma de decisiones en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, pueden crecer y cumplir 15 años o 25 años y no tienen criterios propios como para poder decidir y saber si esto que van a hacer respecto a otra persona es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque siempre quien les estuvo diciendo eso está bien o está mal fue el adulto con su castigo, con su golpe. Porque además, cuando se utilizan esos recursos, se pierde la oportunidad de utilizar otros recursos. ¿Cuáles? Pues algunos que realmente le ayuden a la niña o al niño a entender que de lo que hizo estuvo mal, por qué estuvo mal, qué lo llevó a esa conducta, qué hubiera podido hacer distinto, qué necesita adquirir como habilidad para desenvolverse mejor. Entonces, se pierde la oportunidad de enseñar eso que sí podría ir abonando a la construcción de una conciencia y de unos criterios y principios morales para poder ir decidiendo bien. Otra consecuencia tiene que ver con el incremento de conductas delictivas y conductas antisociales. Eso es muy fuerte y ha aparecido en las investigaciones. El aumento de actos de agresión en su vida adulta es otra consecuencia, y entonces ahí podríamos pensar en
en los niveles tan altos de violencia conyugal que existe en nuestro país, ¿no? Generalmente son adultos golpeándose, agrediéndose porque fueron golpeados y agredidos en su proceso de educación infantil y adolescente. Una más tiene que ver con el incremento del riesgo de ser víctimas de abuso físico, así como de cometer algún tipo de abuso sobre sus propios hijos o sobre su pareja, ¿no? Entonces, por ahí van. Elizabeth Hirschhoff ha seguido investigando y invariablemente siguen saliendo este tipo de consecuencias y uno pensaría, bueno, pero esas son población estadounidense. No, acá el año pasado también quedó prohibido el castigo corporal y humillante en Colombia, que fue un proceso que tuve la posibilidad de acompañar también en mi rol de consultor. Y dos, tres universidades de Colombia hicieron investigación sobre la consecuencia del castigo corporal y prácticamente salen estos mismos resultados, ¿no? A todo lo dicho, entonces también hay una afectación muy grave a la autoestima y a la autoimagen de la niña o el niño, ¿no? Claro. Porque cuando yo le trato de una manera indigna, él registra pues que no es digno, que no Claro, que es no es suficiente, importante, que no es que no valioso. vale. Claro, entonces, y eso es terrible porque alguien que trae una autoimagen de ese tipo, pues sobre ese piso va a ir construyendo su propia identidad. Y entonces es muy lamentable ver cómo esa niña o niño se convierte en adolescente y después en adulto, y cuando le vemos en psicoterapia, justo sus malestares tienen que ver con cuestiones asociadas a sentir que no importan, que no valen, que no son dignos, ¿no? Y entonces una de dos, o terminan atrapados o atrapadas en dinámicas de violencia, uno como víctimas, como receptores de violencia de alguien más, su jefe, su coordinador en el trabajo, su pareja, sus amistades, o terminan como efectores de violencia, ¿no? Claro. Puede ir para un lado o para otro. Entonces, las consecuencias, esas son, digamos, como las principales y fueron muchas. En resumen, el castigo corporal ha encontrado correlación con afectación en todas las esferas de la personalidad, ¿no? En la física, en la cognitiva, en la social, en la moral, en la vincular, en la socioemocional. Y lo que no hemos encontrado en las investigaciones son efectos favorables o positivos. Aunque la gente diga, no, pero mira, yo le di un manazo a mi hijo y se puso en paz, se puso firme. Sí, inhibió el comportamiento con base al miedo, pero eso no tiene que ver con disciplinar, porque disciplinar significa enseñar al discípulo. ¿Qué le enseñamos en ese acto? Nada, nada en términos de habilidades ni constructivos. Sí, cosas terribles. Le enseñamos que el que tenga más poder que él le puede tratar con violencia y que así se resuelven los conflictos. Y entonces no se nos haga raro que después ese niño llegue al salón de clases, entre en conflicto con un par y lo resuelva con golpes también, o que luego entre en dinámicas de noviazgo ya en adolescencia, entre en conflicto con su pareja y lo resuelva así, o en la adultez, en cualquier relación humana. ¿Por qué? Porque el conflicto es inherente a la vida, pero la manera de resolverlo es lo que hace la diferencia en términos de civilización, ¿no? Hay quien tiene habilidades socioemocionales y logra resolver los conflictos de una manera muy inteligente, muy civilizada, no violenta, pero esa es una persona que tuvo cantidad de oportunidades de observar cómo se resuelven los conflictos de manera inteligente, no porque le dieron talleres de resolución de conflictos, sino porque en la vida cotidiana, cada vez que hubo un conflicto en su vida, con su comportamiento, tuvo unos padres, madres o personas cuidadoras que le ayudaron a que fuera adquiriendo ese tipo de habilidades. La persona que recibió castigo corporal humillante ante estas situaciones conflictivas, no nos extrañe que sea una persona que encuentra válido resolver los conflictos de esa manera. Y entonces eso explica otra vez los altos montos de violencia que tenemos de todo tipo, ¿no? No solo contra niñas y niños, personas grandes, sino contra las mujeres, en el ámbito conyugal, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ámbito laboral y en el ámbito de Estado. Es decir, las guerras entre países se explican desde donde mismo, ¿no? Las personas que definen las guerras, que normalmente siguen siendo hombres, que tienen un poder muy grande, si vemos cuáles son sus historias de infancia, fueron historias de poca calidad en el cuidado, historias de
maltrato infantil. Eso es lo que a mí me impresiona cada vez que veo un país que entra en guerra con otra y vemos el tipo de decisiones indolentes que tomaron estos líderes y uno escarba un poquito su vida, te das cuenta que fue una vida de desolación, de soledad, de poca Violencia. empatía, de violencia, en pocas palabras. Entonces, pues son muchas las consecuencias, ¿no? No, la verdad sí, y qué importante que las menciones, porque sí tenemos que saberlas, ¿no? O sea, porque muchas veces los papás lo hacen por lo mismo, así fueron criados, así fueron educados, y pues no tienen otras estrategias y no saben cómo. A ver, esto lo mencionas mucho en tu libro, pero me gustaría que lo comentes aquí. ¿Un solo golpe puede traumar al niño? La respuesta, y desde la ciencia, es sí. Y ojo, así lo escribo en el libro porque abrevando de la investigación así es. No solo puede traumarlo psicológicamente, sino que puede traumatizarlo neurofisiológicamente. Se ha encontrado que, por ejemplo, en niños pequeños, antes de los 3 años, que tienen un, un cerebro todavía muy tierno, eh, cuando los padres o quien cuida se desespera con ellos y lo toma y lo sacude y su cabeza, digamos, se chicotea o latiguea con esa sacudida que le dan, eso puede generar, o una bofetada, pues a un niño muy pequeño, puede generar ese choque entre su cerebro con el cráneo, y lo que han encontrado en estudios de resonancias del cerebro es que eso genera, cuando genera, por ejemplo, lesiones en el córtex prefrontal, después tiene correlación con esos niños que en edad escolar son veces etiquetados como de hiperactivos, como desatentos, muy movidos, que no hacen caso. Y en ocasiones lo que ha ocurrido con ellos es que traen ciertas lesiones en su cerebro por una bofetada que recibieron o por una sacudida que recibieron. Eh, eh, y entonces a eso me refiero, que puede quedar traumatizado no solamente de manera psicológica, sino de manera neurofisiológica. Es que como que se nos olvida que el ser humano nació incompleto, ¿no? O sea, su sistema nervioso todavía no está desarrollado al 100 y debemos de cuidarlo sobremanera, ¿no? En los primeros 1000 años de vida y después mantener el cuidado todavía, porque aunque tenga 4, 5, 7 años, su cerebro sigue en una evolución y en un desarrollo muy grande y necesitamos cuidarlo. Entonces, muchas veces cuando se le abofetea, se le jala la oreja, se le da una nalgada, eh, estamos acudiendo al niño a su cuerpo con un cráneo donde está un cerebro que es muy frágil y que debemos de cuidar muy bien. Y entonces, bueno, eso puede suceder. Y en otros casos, puede que haya una traumatización psicológica por todo lo que ya estamos como anunciando. O sea, la cría humana nació dependiente por naturaleza porque todavía no está completo su sistema nervioso y se entrega en dependencia total a quien le cuida. Ajá. Quien le cuida está obligado a darle un buen trato porque de lo contrario va a poner en riesgo su salud mental y física. Y entonces la responsabilidad de otorgar un cuidado de alta calidad es muy grande. Entonces, no solo una sacudida física puede lastimar su cerebro, sino que un desplante, un exceso de gritos en su vida, que generalmente otra vez vienen acompañados de un rostro adusto, enojado de parte del adulto, o hacerle la ley del hielo, dejarle de hablar porque se portó mal, eso afecta a su cerebro también porque lo congela, lo desorganiza Ajá. y eso pues es muy fuerte. Entonces, como que ya dicho esto, me gustaría decirle a quien nos escuche que no olvidemos esa fragilidad. Por ahí creo que hay una frase que dice que los niños deberían de cargar un mensaje que diga, manéjese con precaución, porque contiene sueños, ¿no? Porque Ay, sí. es delicado. Así deberíamos de tratar no solo a niñas, niños y adolescentes, sino que así deberíamos de tratarnos todo el mundo, porque aunque nuestro cerebro ya de 48 años mío ya está más
acabado, más construido, sigue siendo muy vulnerable. Cualquier golpe físico o golpe emocional o vincular o del tipo que sea, nos sigue afectando. Claro. Tenemos que cuidarnos más, ¿no? Oye, Gaudencio, dime una cosa. ¿Qué le recomendarías a un padre que, por ejemplo, nos está escuchando? Dice, la verdad, sí he perdido de repente la paciencia, he acabado dándole nalgadas, manotazos, pellizcos, etcétera. ¿Cómo pueden reparar, no? Una vez si pierden el control o lo que sea, que obviamente lo ideal sería no hacerlo, pero pues no, pues igual y por lo mismo si no han estado en psicoterapia y no han estado como resolviendo estos temas un poco de su infancia, ¿cómo podrían reparar esta parte con sus hijos del tema de los golpes? Bueno, yo diría que lo primero, si un papá o una mamá se está planteando esto, primero le digo felicidades, porque ya dio grandes pasos hacia adelante, ¿no? Porque hay mucha gente que lastima y, como venimos diciendo, piensa que eso que hizo está bien y que no genera daño y que al contrario está educando. Entonces, una Claro. persona que en algún punto dice, uff, o sea, reconozco que yo he llegado a hacer esas malas prácticas disciplinarias, me voy enterando que eso deja secuela, que eso genera daño, que eso es ilegal, no quiero hacerlo. ¿Cómo reparo eso? Primero diría felicidades, dio muchos pasos adelante, porque el primer paso para poder cambiar la visión y evitarle traumatización a los hijos es el reconocimiento del daño, ¿no? Y entonces, ¿cómo reparar? Pues lo primero es poder reconocer y responsabilizarnos del daño cometido. Y todo esto ante el niño, ¿no? Ante la niña. Poderle decir, oye, lo que hice hace un momento contigo, la manera en que te traté, en que te grité o en que te pegué, estuvo muy mal. Vi tu carita de susto y eso no debió ser. Sí, lo que hiciste no es lo mejor, pero eso no justifica mi actitud. O sea, yo soy responsable del miedo que te provoqué, del dolor que te provoqué. Eso estuvo mal. Lo siguiente es buscar una manera de reparar. ¿Cómo reparar? Esto depende de cada situación. Yo lo que podría decir a quien nos escuche es que la reparación tiene que ser algo que ayude a que mi hijo o mi hija recupere la seguridad que perdió cuando yo le grité, le pegué, le ofendí o le hice un desplante. Tengo que hacer algo que le recupere la confianza, ¿no? Y en ocasiones será decirle, mira, y comenzaré por hacer el propósito de no volver a caer en esto, pero también sé que esto no es un asunto de voluntad nada más. Tengo que prepararme más en esto. Y tal vez una forma reparatoria, de veras genuina, sería ir a hacer y aprender aquello que necesito aprender como papá para no volverme a equivocar de esa manera, ¿no? Y a lo mejor terminaré yéndome a platicar a un grupo de papás, de mamás, que me enseñen y me digan cómo le hacen ellos para no desesperarse o para no reventar. Y si no le alcanza eso, pues seguramente irá a redes sociales a buscar una charla, un curso, un algo. Y si eso no le alcanza, irá a psicoterapia. Y si eso no le alcanza, sumará todo eso y seguirá intentando. Es decir, necesita hacer algo que le ayude a que su hijo o hija recupere la seguridad en sí mismo y en su padre. Y cuando los hijos, las hijas miran que su papá o su mamá está intentando, está buscando cómo ser un mejor papá, una mejor mamá, eso para ellos cuenta sobremanera como una reparación, ¿no? Y esto es muy importante porque con esto no le evitaremos el dolor provocado por nuestro error, pero sí podemos ahorrarle el trauma o el sufrimiento crónico. Yo suelo decirle a papás y mamás que cuando nos escuchan en estas charlas, a veces se corre el riesgo de pensar que lo que estamos sugiriendo es que tienen que ser perfectos y nunca equivocarse, ¿no? Incluso a veces la gente fantasea que quienes promovemos este cambio en la manera de crear, aplicamos todo lo que decimos, ¿no? Y que nunca nos equivocamos, cuando eso es imposible. ¿Por qué? Porque somos personas, somos seres humanos que venimos de una historia de crianza todavía caracterizada por el autoritarismo y donde por lo mismo lo único garantizado va a ser el error, ¿no? Entonces no hay que estresarnos buscando la perfección porque eso nos va a desgastar
más bien esforcémonos por hacer una crianza consciente, ¿no? O sea, consciente para mí es estar ahí viendo cuál es el efecto que provoca lo que yo hago en la crianza con mi hijo o mi hija, y si lo que observo es atinado, pues estoy ahí para festejarlo y retroalimentarme de eso, que me hará sentir orgulloso como papá y que aumentará mi seguridad en mi rol y hará un círculo virtuoso. Y si me equivoco, pues entonces responsabilizarme, reconocer el daño y buscar la manera de reparar lo que hice, ¿no? Bueno, es la versión breve de algo que puede ser todo Eterno, un no. programa, ¿no? No, está Pero por espectacular. ahí va. Ok, ahora ya vimos un poquito el por qué no, el tema de los golpes, todas las afectaciones, como padres. Ahora, ¿qué sí? ¿Qué son los buenos tratos en la crianza? ¿Cómo los describirías? Mira, siempre que me lanzan esta pregunta, suelo decir que es curioso que para otras definiciones ya contamos con definiciones universales. Si preguntamos qué es el maltrato infantil, ya contamos con definiciones mundiales, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud nos da y que ya está puesta en diccionarios, etcétera. Pero cuando preguntamos por los buenos tratos, no hay definiciones universales, ¿no? O sea, ni la Organización Mundial de la Salud tiene una definición, ni el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ni no está en ningún lado, ¿no? Y eso a mí se me hace muy fuerte, Sí, porque debería ser lo si, más lógico y lo más obvio, o sea, es como, debería de ser. claro, y que no esté, pues debe de interpelarnos como humanidad. ¿Por qué no lo hemos metido al lenguaje? Pero bueno, en lo que vamos teniendo una definición, yo he ido haciendo una personal que en mi rol de educador me ayuda a saber si estoy en el terreno de los buenos y malos tratos. Y entonces, yo suelo decir que los buenos tratos es ese conjunto, digamos, de acciones, de habilidades, de actitudes también que asumimos desde nuestro rol para poder acompañar, proteger, guiar y hacer crecer a nuestros hijos e hijas, y que tienen cuatro características. La primera, lo que hacemos con ellos y ellas en este proceso respeta su dignidad, es decir, le trata como a uno de su misma especie, ¿no? O sea, no Ujú. lo pongo en un lugar de cosa, de objeto, propiedad mía, sino que le considero siempre un ser humano igual que yo en términos de dignidad, es como uno de la misma especie. ¿Eso qué significa? Pues que le trato como ser humano. La segunda es que le dice sí a todas sus necesidades de desarrollo humano, no necesariamente a todos sus deseos. Ujú. Decir sí a todas sus necesidades, esas están muy identificadas, y ya las mencioné hace un momento, son de tipo fisiológico, ¿no? Cubrir Ujú. su hambre, su sed, su miedo, su necesidad de higiene, etcétera. Son de tipo cognitivo, hay que estimular sus habilidades. Son de tipo vincular o socioemocional, ¿no? Nos requiere ahí de cerca, presente, para ayudarle con sus estados emocionales cuando se desborda, ayudarle yo con mi cerebro más potente y pleno. Las necesidades son de tipo también social y son de tipo ético o moral, ¿no? Entonces, cada vez que hay una situación en la vida cotidiana de este tipo, es decir, si tú y yo estamos ahorita en esta entrevista y yo tuviera un niño pequeño y viene corriendo conmigo asustado porque un perro le ladró, yo tendría que dejar esta charla y decirte, permíteme un momento y atender esa necesidad de mi hijo en este momento. Claro. Y así con cada una de ellas, ¿no? Los deseos, decía, es otra cosa, y esos podemos decirle sí a veces, pero no siempre, ¿no? Eso sí pueden esperar un poco más. Claro. Pero entonces la segunda característica es, decimos sí a todas las necesidades de desarrollo, no necesariamente a todos los deseos. La tercera va muy de la mano, es todo aquello que yo haga en mi rol de educador tiene que respetar todos y cada uno de sus derechos humanos, porque además en México los derechos humanos se hicieron ley en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y es no una invitación, sino un mandato. Ujú. Y finalmente, los buenos tratos se sienten en el cuerpo. O sea, cuando yo como papá hago todo el esfuerzo por no perder la cabeza ante el comportamiento que me desesperó de mi hijo, logro respirar,
y luego logro manejar con inteligencia y sensibilidad la situación, el efecto que eso provoca en mí, en mi cuerpo, en mis emociones, es de satisfacción, es de orgullo, es decir, hay sensaciones gratas. En cambio, cuando manejo eso de una manera desesperada, desregulada, y le grito, le humillo, le pego, le ignoro, al final me quedo con sensaciones desagradables. O sea, siento que lastimé a mi hijo, siento culpa, siento remordimiento, me da tristeza, me siento medio avergonzado con él, conmigo mismo, por haber actuado así. Entonces mi cuerpo me indica cuando estoy en el terreno de los buenos tratos, porque las sensaciones son gratas. Y lo mismo ocurre en el cuerpo de mi hijo, ¿no? O sea, cuando lo manejé de una manera adecuada y le ayudé con su situación, aun cuando haya sido la travesura más grande del mundo, él al final se queda con una sensación de mucha seguridad. Dice, mi padre me protege, me cuida, sé que la regué, que me equivoqué, y él me ayudó con esta situación, me ayudó a entender por qué estuvo mal, me ayudó a que repare esa situación, me ayudó a aprender algo, pero sobre todo me comprendió. Entonces el niño se queda con una sensación de mucha seguridad, de tranquilidad, de goce por saber que tiene ahí un padre no defectuoso en la parentalidad, sino que sí es una figura fuerte, sabia, amable, como sugería Bowlby, ¿no? Y entonces en el niño hay sensaciones gratas. Y hay sensaciones no gratas cuando el estilo que yo usé fue maltratante. Dicho de otra manera, los hijos y las hijas, sin importar la edad, siempre saben cuándo los estamos bien tratando y cuándo los estamos maltratando. Aunque no tengan lenguaje y solo tengan un añito, 2 años, ellos saben porque su cuerpo siente agrado o desagrado con lo que le hacemos. Tal vez no tiene la palabra para nombrarlo como bueno maltrato, pero sí tiene la inscripción ya en el cuerpo. Entonces, esas serían las 4 pautas. Lo tratamos como uno de la propia especie, le decimos sí a todas sus necesidades de desarrollo humano, respetamos todos sus derechos y hay un registro grato o agradable en el cuerpo de quien otorga los buenos tratos y en quien los recibe. Entonces, para concluir todo este episodio, sí es posible llevar a cabo una crianza, una educación, una disciplina sin malos tratos, sin golpes, sin castigos corporales. Sí es posible. En el mundo, entre el 2 y el 20% de niños y adolescentes ya han sido criados sin castigo físico y sin castigo humillante. Y sí es posible, sí se puede. Ok. Ay, Gaudencio, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. No se pueden perder su libro Cero Golpes, de verdad que está explicado perfecto, tiene, ¿no? Como le estaba explicando, toda la parte del por qué no, pero también al mismo tiempo el ahora qué sí hacer, ¿no? Viene muchísimo, ya no nos podemos quedar platicando de este tema del cómo hacerle para llevar una crianza como con buenos tratos, porque si no nos quedaremos aquí 3 horas platicando de este tema. Gaudencio, espero que no sea la última vez que vengas aquí a acompañarnos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, cuando me invites nos ponemos de acuerdo y acá estaré. Ojalá que sí me invites, porque significará que algo dejamos de utilidad y eso es lo que pretendemos, ¿no? Abonarle a la población para que cambiemos la mirada hacia los niños, niñas y hacia nosotros mismos como educadores. Michelle, muchas gracias y gracias por hacerle eco a Cero Golpes. No, esperemos que con este episodio pongamos estos granitos de arena tan importantes para hacer las cosas diferentes, ¿no? Como que creo que hay mucha hambre de querer hacer las cosas diferentes y muchas veces no saber bien cómo hacerle. Entonces, claro, espero que este episodio, por favor, contacten a Gaudencio, cualquier duda que tengan, lean su libro, está espectacularmente buenísimo. Yo lo tengo aquí a lo de mí subrayado como Biblia, porque de verdad que sí, recurro a él muy seguido. Gaudencio, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto, bye.